Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante para entender la historia del ordenador. Y ojo, porque no es la historia de un único genio, sino más bien de una espectacular carrera de relevos que se extiende a lo largo de casi 200 años de pura innovación. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Vamos a ver esta evolución justo así, como una carrera en la que cada generación de inventores le pasaba el testigo a la siguiente, empujando la tecnología un poquito más allá, hacia el futuro. Así que, ¿preparados? ¿Listos? Nos metemos de lleno. Empezamos con el primer tramo de esta carrera, y lo más curioso es que no arranca con chips ni con electrónica, no, arranca con engranajes, con vapor y con la mente de un matemático que tenía una visión increíble. Hablamos, como no, de la máquina analítica de Charles Babbage. Hay que pararse a imaginarlo, ¿eh? Una auténtica bestia mecánica de engranajes y palancas y encima pensada para funcionar con vapor. Nunca llegó a construirse por completo, pero es que su diseño era, en esencia, el plano maestro de toda la computación moderna, un verdadero anteproyecto del futuro. Lo que estamos viendo aquí es pura genialidad conceptual. Babbage llamó a sus partes entrada, molino, almacén y salida. ¿A qué nos suena esto? Pues a lo que hoy llamamos dispositivos de entrada, CPU, memoria y periféricos de salida. Básicamente diseñó la arquitectura fundamental de un ordenador moderno más de un siglo antes de que tuviéramos la tecnología para poder fabricarlo. Increíble. Y aquí la historia se pone todavía mejor. Entra en escena Ada Lovelace. Mientras traducía un artículo sobre la máquina, se dio cuenta de algo que iba mucho más allá de los simples números. Entendió que si la máquina podía manejar números, podía manejar cualquier tipo de símbolo. Vamos, que básicamente inventó el concepto de software. De hecho, escribió lo que se considera el primer programa informático de la historia. Claro. El sueño de Babbage chocó con los límites de la mecánica del siglo XIX. Hacía falta una tecnología completamente nueva para que la carrera pudiera seguir adelante. Y así, el testigo pasa de los engranajes a los electrones. Antes del siguiente gran salto, la computación se basaba en tubos de vacío. Y eran un problemón. Enormes, superfrágiles, generaban un calor tremendo y consumían una barbaridad de energía. Y de repente, llega el transistor. Y lo soluciona todo de un plumazo. Era pequeño, sólido, eficiente y súper fiable. Fue la invención clave que permitió que la computación electrónica despegara de verdad. Y el desarrollo fue rapidísimo. Se inventa en el 47, se mejora para poder producirlo en masa solo un año después y en menos de una década ya estaba reconocido con un premio Nobel. Esto nos da una idea del impacto tan inmediato y revolucionario que tuvo esta pequeña piececita de tecnología. Este número que aparece, miles de millones, es la clave de todo. Esa es la cantidad de transistores que hoy en día pueden caber en un único microchip. Es la pura demostración del poder de la miniaturización que desató el transistor, y es la razón por la que ahora mismo llevamos superordenadores en el bolsillo. Bien, llegamos al siguiente tramo de la carrera, y aquí el foco ya no está tanto en la potencia bruta, sino en hacer que toda esa potencia sea utilizable. El objetivo ahora era que cualquiera pudiera usar un ordenador, no solo los científicos e ingenieros. Y en esta cronología se ve perfectamente cómo se pasaron el testigo. Engelbart tuvo la visión, la idea loca. Xerox PARC construyó el primer prototipo que funcionaba. Y finalmente Apple y Microsoft lo empaquetaron y lo convirtieron en el estándar que todos conocemos hoy. Una progresión del libro, de la idea al producto para todos. Estos son los 4 pilares de la interfaz gráfica de usuario, la famosa Wii. La verdadera revolución fue la metáfora del escritorio, es decir, la idea de que la pantalla podía imitar una mesa de trabajo de verdad, con sus documentos, sus carpetas, hasta una papelera. Por primera vez no hacía falta memorizar comandos rarísimos, solo había que señalar y hacer clic. Un cambio total. Vale, llegamos a un tramo clave de la carrera. Aquí es donde todas las innovaciones anteriores, el concepto de Babbage, el hardware del transistor y la interfaz gráfica, por fin se unen en un solo paquete. Uno que además se podía llevar a cualquier sitio. La definición parece sencilla, pero su impacto fue gigantesco. Por primera vez, el poder de la computación no estaba atado a una mesa o a una habitación. Se convirtió en una herramienta de verdad, personal y móvil. Con el Osborne 1, el ordenador por fin pudo salir de la oficina y de casa. A ver, para los estándares de hoy era un trasto pesadísimo, pero fue el pionero. Fue el que demostró que había un mercado enorme para la computación portátil y le abrió el camino a todo lo que vino después. Bueno, pues hemos llegado casi al final de nuestro repaso, pero la carrera, por supuesto, no ha terminado ni mucho menos. Vamos a echar un último vistazo a los hitos que nos han traído hasta este punto. Esta tabla lo resume todo de maravilla. Pasamos del diseño puramente mecánico de Babbage a los relés electromecánicos, y de ahí a la computación 100% electrónica. Pero el punto de inflexión, el salto de verdad, es el último.
el programa almacenado. La idea de que las instrucciones y los datos conviven en la misma memoria. Ese es el modelo de todos los ordenadores actuales. Y volvemos al principio con esta cita de Babbage que es increíblemente profética. Él sabía ya en aquel entonces que su concepto no era solo una calculadora un poco mejor, no, era algo que iba a cambiar de raíz la ciencia y el mundo. Y vaya si tenía razón. Y con esto, el testigo pasa a la siguiente generación: la inteligencia artificial, la computación cuántica. La carrera de relevos de la innovación informática está muy lejos de terminar. La pregunta que nos deja toda esta historia no es solo cómo hemos llegado hasta aquí, sino ¿hacia dónde corremos ahora?